Por poner un ejemplo, en las cuencas de los ríos, y así lo ha expresado también en el CONAJER el señor alcalde que estuvo presente, se encuentran más de 1 millón de personas cercanas a las riberas de los ríos, ¿no? Y yo creo o sea, que en Lima hay 1 millón de personas, por lo tanto, que están en situación de riesgo. En las 3 cuencas. Estamos el día de hoy con Jorge Chávez Cresta, el general Jorge Chávez Cresta, que es hoy ministro de Defensa. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo fraterno a toda la audiencia de Radio Exitosa. Comencemos por un tema del que yo puedo dar fe, tú sabes, Jorge, porque nos conocemos hace años. Tú has estado metido en defensa civil, tú has trabajado eso durante mucho tiempo y tal vez tú tengas la respuesta. ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Bueno, el escenario que se ha presentado es muy complicado. Hace aproximadamente 3 semanas, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, en el periodo de lluvias intensas que se lleva en este periodo de tiempo, año a año, alertó que iba a haber lluvias en determinadas zonas del país. Se generó las alertas correspondientes de acuerdo a los procedimientos establecidos. Sin embargo, ya la semana pasada, ya se apareció el ciclón Yaku, ¿no?, frente a las costas del continente sudamericano, particularmente en la zona norte de nuestro país. Y las aspas de este ciclón han producido mayor presencia de humedad y las lluvias intensas que las cuales uno se estaba preparando para recibirlas, prácticamente se multiplicaron. Y en ese sentido ha hecho de que ocurra lo que viene llevándose a cabo. Sin embargo, estamos viendo que hay estacionalidad de 3-4 días vuelve 3-4 días y en ese proceso que nosotros estamos. Y se está produciendo como consecuencia de esas lluvias desde la zona norte, Tumbes, hacia el sur de nuestro territorio, estacionalidades. Por ejemplo, golpeó primero a Tumbes y Piura, ahora está golpeando fuertemente a Lambayeque, La Libertad, y empezando a golpear Ancash, y indicios de que en Lima, en los días 14 y 15, puedan incrementarse las lluvias. Entonces, ese es el escenario que se ha producido. Es un escenario sumamente complicado de que se ha podido advertir en pocos días, y lo que tenemos que hacer nosotros en este momento es prepararnos para atender las contingencias y las emergencias, con incremento de caudales, porque las lluvias no solamente afectan, sino que hacen de que los canales con su nivel normal que tienen, nivel medio, se hayan incrementado ya hasta niveles de alerta naranja para roja. Por ejemplo, el río Rímac, que tiene 120 metros cúbicos por segundo, ayer ha llegado entre 90 y 100. Ahora está bajando, está en 78. Igual el río Chillón que debe tener 55, está en 48. Pero ¿qué viene afectando? Las viviendas con altísima vulnerabilidad, porque están prácticamente en la ribera de los ríos. Al crecer el río, no solamente por su ubicación, sino por la precariedad que tienen las viviendas. Hoy día, entre el límite de Comas y Piedras Gordas, Puente Piedra, Comas y Puente Piedra, se ha producido la afectación a 30 viviendas. ¿Pero qué viviendas son? De triple A, que están prácticamente al borde del río. Entonces, lo que se tiene que hacer con las autoridades municipales y locales en este preciso momento es que esas personas, por este periodo de lluvias que va a haber 14 y 15 con el incremento del caudal del río Rímac, río Chillón, río Lurín, puedan estar en un lugar seguro. Y eso es lo que vamos a verificar. Pero es que eso nos lleva, pues, Jorge, al problema de fondo. Es decir, nosotros sabemos que todos los años llueve y cada vez que llueve ocurre el mismo fenómeno, más allá de que sean extremas la lluvia. No necesitas un fenómeno del Niño para que todos los años tengamos carreteras inundadas, puentes dañados, huaicos por todos lados. Eso es nuestra vida de todos los años. Y la pregunta es, si esta es una situación, por así decirlo, normal, que se puede ver agravada como se está agravando ahora, porque estamos, según el propio Senami, al borde del fenómeno del Niño, en el límite de si esto va a ser un niño o no, más el ciclón Yaku, que no sé si tiene una relación con el fenómeno del Niño, me imagino que sí, porque es el calentamiento de agua, pero eso sabrán los especialistas, eso yo no sé. Pero la pregunta es, ¿por qué no se hacen las cosas que hay que hacer en relación a prepararnos? Es decir, descolmatar los ríos, acumular el agua en las alturas, canalizar, desfogar ríos como el Piura que no tienen salida al mar. Es decir, hace años que está claro lo que hay que hacer, Jorge. Y la pregunta es, ¿por qué no se hace? Y repetimos la tragedia todos los años. En el primer escenario es lo que tenemos que hacer inmediatamente. Así, inmediatamente.
Nosotros tenemos que responder ante las contingencias, asistir a la población, ayudarlas, evacuarlas, proporcionarle techo, abrigo, en las diferentes circunstancias en lo que nos corresponde, por lo menos de lo que ha dicho los órganos científicos como el CENAVI, hasta el 15 de abril. Y para eso nos estamos preparando en este primer momento. Coincido plenamente contigo que en el año 2017 el espíritu de crear la Autoridad de Reconstrucción con Cambio era justamente para hacer dos tipos de construcciones. La primera, un sistema de drenaje fluvial, y otro, administrar las cuencas de los ríos, como Piura, La Leche, Río Tumbes. ¿En qué sentido? De hacer represas, canalizar las aguas y propender su desfogue natural hacia el mar. Esa es una administración de las cuencas que se tiene que llevar a cabo. El espíritu fue ese, pero privilegiaron, con el paso del tiempo, construir hospitales, construir centros educativos, que no está mal, pero eso debió ser un segundo paso. Y que en muchos casos ni siquiera los han terminado, sí, Jorge. Y eso debió ser un segundo paso. Ahí estuvimos, yo soy ingeniero, conozco de esto, el espíritu fue llevar a cabo ese dos tipos de construcciones de infraestructura, pero lamentablemente con el paso del tiempo han privilegiado otro. Yo, viendo después de años, después de 6 años, yo verdaderamente me siento frustrado porque estamos viendo la misma fotografía. Porque además voy a ser bien malcriado, ¿ya? Hay que ser bien idiota, porque no encuentro otra expresión. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Si el río se desborda, si el agua sale de control, es decir, si pasa lo que pasa y tú construyes, lo que construyas se lo va a volver a llevar el río. Papacito, mamacita, o sea, no sé cómo decirlo. Te va a pasar. Entonces, ¿qué sentido tiene que construyas si no has resuelto el problema de aquello que te va a destruir cualquier cosa que construya? Entonces, o sea, no, es que ese es el problema, pues, Jorge. Porque tú pones esto en manos de la gente que sabe y no le ocurre eso. Tú le hablas, porque tú has trabajado años con gente especialista en desastre, y te dicen que ese es el comienzo, tú mismo lo estás diciendo. Así es, esa es la línea que debe seguir. Es por ello de que ante la evidencia de lo que viene sucediendo, la Presidenta de la República ha dispuesto una reestructuración de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio. En el sentido siguiente, la funcionaria actual tiene 40 días en el puesto. O sea, tampoco podemos decir, ya, que salga. No, es una funcionaria que ya tiene los lineamientos claros en el sentido de que dejar de lado lo que se estaba haciendo, cambiar el plan maestro para redireccionar y llevar a cabo ello. En el escenario futuro, porque también están diciendo que el próximo año puede haber un fenómeno global y que nos va a golpear, no como nos está golpeando ahora, sino con mayor crudeza. Entonces, lo que tenemos que hacer es reorientar, ¿no?, las acciones para poder ver en un escenario futuro cómo nos debemos de proteger. Pero la prioridad en estos momentos es atender a la emergencia, claro, porque, por ejemplo, con todos los medios del Estado. Yo escuchaba el reporte, me resultaba indignante, de Piura, ¿no es cierto? Porque en Piura está claro que había que almacenar el agua, no se ha hecho. Había que colmatar el río y hacer unas obras de canalización, no se ha hecho. Es decir, esto del desfogue al Océano Pacífico, porque eso es uno de los problemas del río Piura. El río crece, como no lo almacenaste arriba, se sube el nivel y encima no descolmataste, entonces rebasa. ¿Cuál es la salida? Que por lo menos desfogue al mar. No hay desfogue, pues. Entonces, ¿cómo desfoga sobre los cultivos? Está por debajo del nivel Por supuesto, y hace un daño increíble a la economía, a la vida de la gente. Pero y 5 años después estamos en lo mismo, pero es que no puede ser. Estamos en lo mismo. Lo que nosotros debemos hacer es, en estos momentos, como digo, lo prioritario es atender la emergencia, pero paralelamente comenzar a construir ya nuevos ejes del plan maestro para poder atenuar cualquier circunstancia que se pueda presentar el próximo año con el inicio de estas obras. Porque de ahí hay algunos expedientes que recién se están presentando, que se tienen que hacer. Tenemos que redireccionar y poner a los técnicos correspondientes a llevar a cabo. Pero incluso yo he visto que han nombrado recién a una nueva jefa de la autoridad, ¿no es cierto? De la reconstrucción con cambio, que es una persona calificada para la gestión pública. El problema es que lo que está haciendo esta señora hace 40 días es aprender. Porque de reconstrucción, de prevención de desastre, no sabe. Entonces la pregunta es, ¿no sería más razonable poner a personas que saben de prevención de desastres, es decir, que no están llegando a ver de qué se trata, sino que ya saben de qué se trata?
Entonces saben qué decisiones, es más, saben no solamente cuáles son los planes, porque para todos los valles de este país y quebradas hay planes, sino quiénes son las personas con las que va a tener que interactuar. Los decanos de los colegios de ingenieros, los especialistas, la gente en los municipios, en los gobiernos regionales, que son la gente que ha estado en el ajo todos estos años, que son los que vas a tener que chambear para ponerse en acción rápido. Entonces, tiene que haber un cambio ahí, pero radical, del concepto con el que se decide quiénes son los funcionarios. Claro, al colocar un funcionario o funcionaria, yo pienso que en esta administración que debe llevarse a cabo en la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, tiene que ser un gestor público, pero debe estar rodeado de todos los técnicos que conozcan no solamente de la gestión de riesgo de desastres, sino de evaluación, desarrollo de proyectos y una serie de actividades que conllevan al desarrollo de la reconstrucción con cambios. No basta con decir un especialista, ya, pongo un técnico experto en lo que es la gestión de riesgo de desastres, pero no sabe gestionar. Entonces hay que buscar el equilibrio. Creo que el propósito de designar a la funcionaria ha sido justamente eso. Ahora el problema que tenemos ahora al frente es una vez más la emergencia. O sea, no se hizo lo que tenía que hacerse y estamos enfrentados a la catástrofe. Ahora, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Porque hay un primer tema. Los primeros días la percepción de la gente ha sido de abandono, Jorge, de que no estaban solos, de que no tenían lo que debían tener, no tenían agua, no tenían comida, no tenían dónde dormir, y no hubo una respuesta lo rápida que debió haber. ¿Y por qué ha pasado eso? Defensa Civil es un sistema normalmente muy eficiente y sobre todo muy rápido. Lo que sucede, a ver, lamentablemente nos sucedió en el Niño Costero, nuevas autoridades. Nos sucedió con en este periodo de tiempo, con este periodo de ayuda, nuevas autoridades. Tienen de 2 a 3 meses que recién están asumiendo el control y la administración de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. No estoy poniéndolo como excusa, ni estoy contemplando otras diferentes situaciones, sino estoy hablando de la realidad. O sea, ante ello, carecen de conocimiento en lo relacionado a lo que es la gestión de riesgo de desastres asociado a lo que es la defensa civil. Tiene que establecer su plataforma. A diferencia del Niño Costero, yo he podido apreciar en los gobiernos regionales que sí han implementado. El problema ha venido desde los gobiernos locales. No saben cómo llenar una ficha, no saben lo que tienen que llevar a cabo en la situación de atender a la emergencia en los diferentes niveles. Claro, pero el problema es que eso se resuelve cuando tienes equipos permanentes de gente que está ahí, no porque cambiaron la autoridad y a dedo lo nombraron, sino porque sabe del tema y ha trabajado en eso años. Mire, la Plataforma de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres el año pasado se da una inducción a las nuevas autoridades desde los meses de noviembre y de diciembre. Pero poco o nada se ha hecho. Yo lo he vivido con lo del Niño Costero. Dije, no cambien a su gente técnica. Al año siguiente los cambiaron a todos. Entonces, si no hay una permanencia dedicada a lo que tenemos que hacer, porque la emergencia no es que se dispare de frente al gobierno nacional. Tiene su presupuesto, tiene su plataforma, tiene los recursos para atender en ese primer nivel. Si sobrepasa, pasa al nivel provincial. Si sobrepasa, al regional. Entonces, ese periodo de 3 niveles, 1, 2 y 3, que debe ser atendido por la autoridad regional y local, no está funcionando bien. Eso es lo que está fallando. Exactamente, y eso es por falta de medios, por falta de capacidad. Es por eso que todos, cuando sucede algún tipo de emergencia, giramos ¿a dónde? Al gobierno nacional. A través del INDECI se tiene que hacer. Y nosotros estamos en un nivel en que la administración de la emergencia la está llevando y conduciendo el gobernador regional. Aún no lo está llevando el Estado. El Estado está utilizando todos los medios disponibles del Estado con las Fuerzas Armadas para poder apoyar esta contingencia. Pero en estos momentos la administración la está llevando los gobiernos regionales. Estamos apoyando, estamos dirigiéndonos a todos los sectores. El día de ayer ha estado la ministra de Transportes y Comunicaciones frente a Río Casma. En las próximas 72 horas ya debe estar solucionado el problema del puente. Estamos llevando ayuda humanitaria para dar sostenimiento a la gente que se ha quedado varada. Ahora, la ministra de Vivienda, se ha quejado de que hay maquinaria que no tienen para combustible, que tienen problemas de flujo de recursos para actuar con la rapidez que se necesita. Lo que sucede es que hay que cambiar también mecanismos. Estamos siendo demasiado burocráticos, ¿no? ¿Qué dice la norma? Ahí está la máquina del Ministerio de Vivienda con ciudades seguras. ¿Y qué es lo que dice la norma? Ya, yo te entrego la máquina, pero tú tienes que poner la operadora y tú tienes que poner el combustible. Ante el desconocimiento de la autoridad local dice, sí, pero yo no tengo operadores. Y no los tiene. Ya voy a asignar la partida de combustible mientras hace el proceso y
La población sigue ahí desatendida. Lo que estamos haciendo es poner a disposición todos los operadores de equipos mecánicos del ejército, ¿no? Para que esas máquinas sean asignadas. Estamos llevando a cabo. Entonces, hay que cambiar procedimientos. Estamos siendo muy burocráticos en atender la emergencia. Por ejemplo, se le exige al alcalde, tiene que llevar una ficha de DAN, tiene que entrar al SIMPAC, que es un sistema en donde se incluye todas las necesidades que tiene que hacer. Entonces, yo he llegado el día de ayer a Lambayeque, he hablado con las autoridades del INDECI, he hablado con el INDECI, desbloquéeme eso, con una sola carta declaratoria eso, y después regularizamos. Porque no se puede dejar de atender a la población. Y, no, en ese sentido, y estamos si alguien ayudando. mete la mano, se la cortas después. Pero lo que no puedes hacer, como tú dices, Jorge, es poner por delante el trámite burocrático cuando la gente está desesperada. Exactamente. O sea, no se mueve un cargador frontal porque hay que llenar 4 papeles. Así es. O sea, y están los recursos ahí, pero hay que cumplir con el procedimiento. O sea, y ya lo vemos el lunes, está viernes. O sea, porque es que esas cosas están pasando. Es igual, por ejemplo, las medidas que se acaban de tomar, se está desplazando toda la brigada multipropósito, se está desplazando 2 batallones de ingeniería en las cuencas, en las quebradas, en las cuencas del río Rímac, Chillón y Lurín, y se está enviando a cada una de las quebradas. ¿Para qué? Va a haber efecto. ¿Cuál es el suceso que se va a presentar? Ya está lloviendo de a pocos. El suelo se satura, es como una esponja, absorbe el agua, absorbe el agua. Una pequeña lluvia de 3 días, o como la incidencia que dice el Tsunami, va a hacer de que se va a venir para quebradas. abajo. Se va a venir Entonces, para abajo. necesitamos tener gente para evacuar a las personas, contener la... Y hay que tener lugares de destino previamente establecidos para alojarlos en las mejores condiciones que sea posible en la emergencia, pero de eso tenemos que hablar tras la pausa, Jorge. Están reclamando que tenemos que ir a la pausa. Volvemos con Jorge Chávez Ruesta, ministro de Defensa. Estamos con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, es decir, estamos tratando de entender lo que está pasando. O sea, en este momento no tenemos un problema de recursos porque dinero hay. Sí ¿Qué hay. cosa es lo que hace falta? La decisión política. Porque ¿cuál es el problema? Hay que usar todos los recursos que haya, echar mano a todos los recursos para enfrentar esta emergencia. Eso es lo que hay que hacer. Sí. Ya después se verá. Así, mire, el día sábado, ante la pregunta que le hicieron con qué recursos se cuenta en el Estado a la señora presidenta de la ciudad de Piura, al costado estuvo el ministro de Economía y Finanzas, que ya nos había expuesto en el plan de demanda adicional que tenemos 4.000 millones de soles para afrontar esta contingencia. En la estructura del presupuesto, cada gobierno local, cada gobierno regional tiene un presupuesto para la atención de las emergencias que es conocido como el presupuesto 068. Ese presupuesto significa para justamente poder alquilar maquinaria, para poder comprar combustible, para poder llevar a cabo todas las acciones para atender la emergencia. Si ese dinero es muy poco para lo que tienen que hacer en algunas zonas, no en todas, pues se tendrá que solicitar y completar por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Se le tiene que dar, está ahí el dinero para accionarlo. Lo que sucede es, como he dicho anteriormente, de repente por la poca capacidad de gestión, por el tiempo que tenemos, estamos trasladando nosotros equipos técnicos, tanto también el Ministerio de Economía y Finanzas, para decirles de que soliciten los recursos necesarios para esta contingencia. La prioridad hasta el 15 de abril es esta emergencia, esta contingencia. Eso supone sacar a gente de zonas que están en riesgo, ¿no es cierto? Por supuesto. Desbloquear las carreteras, los caminos. Exactamente. ¿No? ¿No es cierto? Una serie de tareas, pero es decir, alojar a la gente que haya perdido, esté en riesgo de perder su vivienda en lugares adecuados, que tengan acceso a agua, a comida, a atención de salud, porque además tenemos encima el problema del dengue, ¿no? Exactamente. Y los mosquitos. Lo que se está haciendo en estos momentos es priorizando, extrayendo a personas que están prácticamente aisladas como consecuencia del desborde de los ríos, que están como por ejemplo en islas, particularmente eso se ha podido ver en la ciudad de Morrope y en otras ciudades también se está haciendo. En Casma, por ejemplo, había una alerta que ya nuestra policía nos acaban de informar que ha evacuado a personas que estaban aisladas. Se están tomando en primera prioridad colocarlos en un lugar seguro. Después establecer albergues en las cuales las personas deben tener techo, abrigo, sostenimiento de alimentación en coordinación con los gobiernos locales y regionales. ¿Qué es lo que solicitan? Les estamos enviando. ¿Qué es lo que desean? Les estamos enviando. Decir de que vamos a enviar en primera lid maquinarias para poder reforzar o descolmatar
o No, hacer cualquier... ahora no se puede. No se puede. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos momentos es proteger a la población. Estamos viendo también en imágenes del río Chillón, las viviendas precarias están al borde prácticamente del río, de los cuales lo que tenemos que hacer es evacuar a esas personas, ponerlas en un lugar seguro, que espere la bajada del río y nuevamente volverán a sus viviendas. Entonces, tomar acciones de manera inmediata. Recursos hay. No se puede decir que no se cuenta con recursos, que hay una inacción. Lo que ha pasado en este periodo de tiempo ante la reacción y la presencia de Yaku ha sido de que los procesos de los gobiernos locales y regionales como que han sido, y lo digo con mucho respeto, un poco lentos, y nosotros estamos acá para ayudarlos y asistirlos técnicamente y la contingente ante la emergencia. Tenemos una llamada que yo creo que es importante de una vecina, una persona común que en este momento está enfrentando la emergencia en Puente Piedra, ni siquiera es en Piura, en Tumbes, en Puente Piedra. Muy buenos días. Por favor, cuéntenos qué es lo que está pasando. Buenos días, señor Nicolás. Sí, si me ponen el audio en el estudio, por favor, les voy a agradecer. Sí, adelante, por favor. Aló, señor, disculpa, no sé si podrían ayudarnos porque nos Sí, hemos perdón, quedado sin casa. Es que necesitamos escuchar el audio en el estudio, si fuera posible, por favor, para que el ministro lo escuche. Sí. Aló, señor Nicolás, nos quedamos sin casa por el río Chillón. Estamos literalmente en la calle. Nos hemos tocado pasarnos a la chacra de un vecino. Por favor, necesitamos el audio en el estudio para que el ministro la pueda escuchar. A ver, ahora sí. Sí, adelante, por favor, le escuchamos. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Estamos, ya se llegó 30 casas, estamos en la chacra y no tenemos un apoyo ni ayuda que vengan ninguna empresa, ninguna emisora, ahora, ningún canal. señora, pero usted, su casa está literalmente pegado al río. ¿Nunca le advirtieron que era un lugar de muchísimo riesgo? Porque esto que está pasando podía pasar. ¿Nadie les advirtió? No, nadie, señor. A nosotros nos habían vendido el terreno diciendo que era seguro, que no llegaba el agua, no llegaba el río. Ahora no queda ni un pedacito de calamina, ya se está llevando todo. Mira, lo estamos viendo en el video para los que nos escuchan en radio. Simplemente el agua se ha llevado parte de... ¿Todo? Todo. Se ha llevado todo. No nos dejan avanzar más atrás en las chacras porque han venido abogadas del terreno. No queremos que vayamos más atrás porque vamos a malograr las plantas. Estamos prácticamente casi a nivel del río. Bueno, yo le agradezco la llamada. ¿Esto es exactamente dónde? ¿En qué parte de Puente Piedra, señora? Por favor. No estamos nosotros en Puente Piedra, nosotros quedamos lado Coma, señor. Nosotros estamos al lado Coma. ¿En Comas? En Comas. Para el lado de Comas, claro, al otro lado. De Puente Piedra entrando... No, ¿cómo se llama? Por Trapiche, señor. Trapiche, Por claro, Trapiche. Ajá. Yo le agradezco, Por señora, por Trapiche, su llamada y acá el propio ministro está tomando nota de la situación. Pero esto, muchas gracias, señora. Esto es de lo que hemos estado hablando, Jorge. La cantidad de viviendas que se han instalado en zonas donde no deberían estar. Entonces, esto lo supimos claramente en 2017. Y la pregunta es, ¿qué se ha hecho desde 2017 hasta hoy? Y yo no creo exagerar si la respuesta es nada. Nada. Porque ahí está la gente. En los mismos sitios donde sabíamos que estaban hace 5 o 6 años, 5 años en realidad, ¿no? Ahí mismo. De acuerdo a datos estadísticos, nosotros en este ordenamiento territorial tenemos el 60% de la ubicación de viviendas en zonas altamente vulnerables a nivel nacional. Por poner un ejemplo, en las cuencas de los ríos, y así lo he expresado también en el CONAGER, el señor alcalde que estuvo presente, se encuentran más de 1 millón de personas cercanas a las riberas de los ríos, ¿no? Y yo creo o sea, que en Lima hay 1 millón de personas, por lo tanto, que están en situación de riesgo. En las 3 cuencas, Eulín,
Chillón y el Rímac. el Rímac. Y lo que está sucediendo ahorita, en las imágenes que hemos visto, es en el río Chillón. Entonces, lo que se tiene que hacer a nivel de autoridad municipal es reubicar y cumplir con la norma, 30 metros margen derecho, 30 metros margen izquierdo. Pero si yo voy a construir viviendas precarias, como hemos podido ver, ¿no? Que no tienen ningún sustento de cimentación y pegados a la ribera del río, obviamente que van a sufrir daños. Y lo que se tiene que hacer es reubicación de esas viviendas. No solamente sucede en la ribera de los ríos, en las 28 quebradas que tenemos en la carretera central, a través de la cuenca media del río Rímac, existen viviendas de material noble. El día de ayer hemos visto imágenes que el agua ya está pasando por las escaleras que está en medio de la quebrada, con viviendas a la izquierda y a la derecha, que son de material noble. ¿Se puede sacar esa vivienda? Ahora, claro, es difícil. Ahora, el problema es que esta gente que está en riesgo, lo primero que se va a tener que hacer, porque esto por las previsiones se va a poner peor, y esta gente no puede solo está en riesgo de perder lo que tiene, sino sus propias vidas, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que va a haber que mover a la gente a lugares seguros. Exactamente. Ya, pero para eso, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a habilitar coliseos, estadios? Tenemos que habilitar coliseos, estadios. En algunas situaciones, ver qué infraestructura, ¿no?, satisface las demandas y las necesidades de albergar ahí. Y nosotros del Gobierno Nacional instalaremos las camas, instalaremos el abrigo correspondiente, el sostenimiento de la alimentación. Recursos hay para hacerlo, pero la autoridad local y regional son los que tienen en el desarrollo de sus planes inmediatamente determinar, ya, llévenlos para acá, llévenlos para acá, llévenlos para acá. Bueno, eso además debería estar preestablecido, porque si estás en una zona de riesgo ya deberías saber Nicolás, antes de que pase. Existe siempre la alta rotación y el empleo inadecuado de los recursos para llevar a cabo estas acciones de manera preventiva, vamos a repetir este ciclo toda la vida. Pero creo que es el momento ya de establecer una norma, un marco legal correspondiente, no solamente en el proceso de reconstrucción, sino en el proceso de unificar todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres bajo responsabilidad. No hay medidas coercitivas, penales y sancionadoras para el incumplimiento justamente de ello. Eso es lo que yo digo, o sea, o sea, mira, Noelí Bracamonte tiene información, mira, de último minuto, por favor, Jorge. Una comisaría inundada, ¿no? Noelí, adelante, por favor, desde Chiclayo. Exitosa. Nicolás, muy buenos días. Información en vivo desde Chiclayo. Efectivamente, mira cómo nos encontramos. El agua nos llega hasta la rodilla, un poco más de la rodilla. Nos encontramos en la comisaría especializada de la familia que se ubica en el distrito de José Leonardo Ortiz, que se encuentra completamente inundada. Nicolás, tras estas intensas lluvias que estamos soportando, estuve a punto de caer ahí. Han tenido que abrir canaletas para que traten de evacuar el agua, sin embargo, es insuficiente. Todos los ambientes se encuentran completamente inundados tras estas lluvias que estamos soportando en la región, Nicolás. Podemos observar en estos momentos, mira cómo se encuentran todos los ambientes. Esto pues sucede después de las intensas lluvias que ha soportado la región, cerca de 12 horas. Nicolás, estamos con el comisario de la comisaría especializada de la familia. El mayor Hugo Chávez Olivera, que nos va a dar más detalles. Mayor, están completamente inundados todos sus ambientes. Bueno, efectivamente estamos realizando nuestro trabajo en estas condiciones, pero continuamos, ¿no? Continuamos protegiendo, sirviendo y sobre todo garantizando la atención y protección a víctimas de violencia, ¿no? Sí, tenemos el emposado acá, esta es la parte más baja del cuarto sector de Nuevo San Lorenzo y estamos ahorita tratando de ver que corre el agua para continuar haciendo nuestra actividad. Como verán, el personal policial continúa haciendo su servicio y continuamos realizando pues trabajo policial de manera eficiente y trataremos de ser lo más eficaz posible. Así es, mayor. Ahora, vemos que aquí los buses han tratado de colocarlo en la parte alta para que de esta manera pues puedan ustedes evacuar ante cualquier actividad.
Sí, en este momento justo estamos coordinando con la Municipalidad Provincial para apoyar a algunos damnificados en el traslado desde a los lugares de refugio, los centros de refugio, que están habilitando, porque sabemos que esto está azotando en toda la región, Lambayeque. Entonces, continuamos apoyando y lo vamos a tratar de poner al frente, porque ayer hemos tenido el atendimiento del vehículo, pero con ayuda de los vecinos nos hemos unido todos y hemos podido sacar adelante el bus. Correcto, muchísimas gracias, Nicolás. Hemos escuchado al comisario de la Comisaría de Familia. Mira todos los ambientes, cómo se encuentran. Esta es la situación que vive la región Lambayeque. Hospitales, postas, centros de salud, comisarías, calles, casas completamente acumuladas de agua. Todas las oficinas completamente llenas, Nicolás. Puesto. El problema, muchas gracias, Noelí, por la información, pero es que esto pasa, Jorge, porque no se han hecho las cosas que tenían que hacerse. Es decir, no solamente, o sea, lo que tiene que ver con los ríos, tenías que almacenar el agua, canalizarla, descolmatar los ríos, desfogar la salida, sino que tenías que hacer obras de drenaje para las lluvias intensas y no se han hecho. Yo he estado en José Leonardo Ortiz, todo lo han hecho mal. Todo está mal hecho ahí. Es como que ese distrito hubiera sido castigado por, no sé, por unas autoridades que deberían estar. Yo digo, no debería estar alguien preso por no haber hecho lo que se debió hacer ahí. Se sabía que se tenía que hacer y no se hizo y ahora la gente está pagando. Mire, lo que nosotros debemos de conocer y debemos tener la información, hablo a nivel nacional, de que nosotros somos un país propenso a este tipo de escenarios. En la zona norte, lluvias. En la zona sur, también lluvias. En la zona oriental, y cada riesgo que se pueda presentar tiene que ser de conocimiento de la autoridad. ¿Por qué digo esto? Por cada infraestructura, por cada ordenamiento territorial, por cada obra que se desarrolla, tiene que estar ligado justamente a esta tarea preventiva y el desarrollo de cada uno del sistema de drenes. Por ejemplo, vamos a Madre de Dios, vamos a Tarapoto, llueve en la ciudad y a las 3 horas todo está impecable. ¿Por qué? Porque hay un sistema de drenaje fluvial. Anda tiquitos, y no funciona lo mismo porque hicieron mal las obras de drenaje. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer una reorientación y que todo debe estar ligado a lo que es la gestión de riesgos de desastres en el desarrollo de infraestructura y estar preparados para esta contingencia. Nicolás, mire, y acá yo termino. El cambio climático ya llegó. Si nosotros estamos esperando de que un fenómeno de Niño o este periodo de emergencias se presenta cada 15, 17 años porque fue en el 83, fue en el 97, fue en el 2017. No, de acá tenemos 15 años. Nos estamos equivocando porque esto se tiene que tomar acción y estamos contra el tiempo para poder proteger toda la infraestructura y principalmente a nuestra población. Ahora, yo sé que ya tienes que volar en unos minutos por la situación precisamente, pero por eso mismo, Jorge, no quiero dejar de tratar el tema de la situación política. Es decir, ¿cómo vamos a salir de este terrible entrampamiento político en el que estamos? Es decir, ¿qué es lo que viene? El Congreso no adelanta las elecciones. La presidenta Dina Boluarte ya dijo que ella no va a renunciar, que sería el otro mecanismo con el cual se podría activar el adelanto de elecciones. Y en relación a los muertos, resulta que nadie es responsable de las muertes. O que van a terminar pagando los que estuvieron al final de la cadena, los que apretaron el gatillo, y no va a haber ninguna responsabilidad política por esos muertos. Al respecto, Nicolás, yo tengo ahí dos expresiones que tengo que decir. Primero, con el adelanto de las elecciones, creo que ya todos conocemos que eso queda en manos del Congreso de la República. La decisión la tiene el Parlamento Nacional. La presidenta, desde el primer momento que llegó, manifestó y presentó, no una, 2 propuestas para adelanto de las elecciones. La primera, abril 2014, y la segunda... 2024. Perdón, 2024, y la segunda para el 2023. Pero ninguna fue aceptada y creo que en el devenir de las acciones le corresponde al Congreso llevar a cabo. El siguiente punto que dice de que una salida podría ser la renuncia de la señora presidenta, yo creo desde mi punto de vista, en todo el análisis, el renunciar por parte de la presidencia, peor aún en estos momentos que nosotros estamos, no sería una responsabilidad política, sería una irresponsabilidad política. No podemos hacer eso. Tenemos que llevar a cabo la conducción del Estado y ella ha asumido, la presidenta de la República, en una sucesión constitucional. Entonces, las manos de dar solución a esta crisis política motivada por el adelanto de elecciones queda en manos del Congreso. Ahora,
Es inevitable plantear una reflexión sobre si las cosas no se hicieron de una manera y pudieron hacerse de otra. Es decir, por ejemplo, si tú estás enfrentando una protesta que claramente ha sido pensada, porque cuando uno reflexiona para atrás se da cuenta que el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, él sabía que no iba a funcionar el golpe de Estado y que lo que iba a provocar era una división en el país entre los de Lima y los del interior y sobre todo del sur, que eso estaba pensado. Y que ha habido incluso en todas estas manifestaciones provocadores que lo que han querido es estimular la violencia y que haya muertes para tener de dónde agarrarse para exacerbar el odio y la confrontación entre peruanos. Eso está claro. El problema es que si tú tienes ese escenario, tienes que actuar con la inteligencia suficiente para no cumplir el guión de los que quieren que este país se vaya por el abismo. Y poner a las Fuerzas Armadas a enfrentar una protesta social cuando no están calificadas para eso, o haber tomado la decisión frente al caso del aeropuerto de Juliaca, que lo hemos hablado alguna vez. O sea, Exitosa. ¿qué era preferible? Que quemen el aeropuerto de Juliaca, identificar a estos criminales que le estaban haciendo un daño al pueblo de Juliaca si lo hubieran hecho y que hoy estarían condenados incluso por la misma gente que está protestando, porque le hubieran hecho un daño a Juliaca, porque el aeropuerto lo podía reconstruir, pero 17 muertos no lo puede resucitar. ¿Qué era lo que los ultras querían en Juliaca y lo lograron? Al respecto, yo tengo también otra posición, Nicolás, en el sentido de que dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo. Cuando hablamos y nosotros suponemos de que esos 17 fallecidos han sido en los enfrentamientos que ha habido en el propio aeropuerto de Juliaca, hay evidencias que no ha sido en la totalidad ahí. Lo peor todavía. Que cada incidente ha sido fuera de las instalaciones del aeropuerto. ¿No es cierto? Entonces, dejemos que el Ministerio Público lleve a cabo la individualización de cada uno de los lamentables fallecimientos de nuestros ciudadanos para que al final se determine, ¿no?, cuál ha sido la veracidad de los hechos. Porque suponer, juzgar, decir, hacer, hace de que se supongan de repente hechos que no han sido pero no ha cabo. habido, pero la pregunta sí es legítima. Acá estuvo Raúl Molina a las horas de haber renunciado, que en resumen decía que lo que estaba primando en el gobierno era una postura de confrontación más que la del diálogo, y que eso motivaba en realidad su renuncia, porque como que no tenía mucho que hacer en un espacio donde se priorizaba la confrontación, y eso ha tenido, es decir, no es que ha habido gente que ha disparado a los manifestantes, sino que ha habido la decisión política de confrontar a los manifestantes. Yo creo que yo respeto posiciones, lo conozco al arquitecto Molina, pero yo ahí sí puedo discrepar, porque yo sí estoy viendo una vocación de diálogo en cada uno de los sectores representados por los ministros de Estado. Yo sí lo estoy viendo y no estamos agotando ese mecanismo. Cuando hablamos de una confrontación, de una represión, creo que eso no ha existido. Yo quiero hacer recordar de que el hecho de atacar un aeropuerto es un acto de terror. No lo dice el ministro de Defensa, no lo dice el gobierno, lo dice una resolución de Naciones Unidas, la cual ha sido aprobado por el Congreso de la República. Atentar contra las instalaciones de un aeropuerto es hacer un acto de terror. Y no solamente nosotros vemos, porque no solamente ha sido intentar tomarlo una vez, 6 veces, ¿no? Y no solamente ha sido una manifestación de que queremos entrar, no. Ha sido con agresión, empleo de instrumentos con pólvora, empleo de huaracas, empleo de avellanas y una serie de actividades que han llevado a ese sentido. No hablamos nosotros de confrontación, es igual que acá en Lima. No, pero eso está claro. El problema es que, en fin, podemos discutir y lo haremos en otro momento sobre este tema. Yo creo que las cosas pudieron ser distintas. Ahora, el tema de los soldados muertos en Ilave. Es decir, a estas alturas, por los videos ¿no?, y los testimonios que hemos recogido, hubo una decisión. La decisión es que tú o enfrentabas a la población y ahí simplemente solo Dios sabe cuántos iban a morir, o ponías en riesgo la vida de los propios miembros del ejército cruzando el río, sin tomar en cuenta que habían algunos que no sabían nadar, o sea que estaban, ¿no?, en una parte del río que era profunda, y terminó como terminó. Es decir, José Cueto, el congresista, ha dicho que acá hay responsabilidad del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, ¿no? Bueno, yo respeto posiciones, pero no las comparto, ¿no? Porque acá, en una situación táctica, el que toma la decisión, y no le estoy soplando la pluma,
al jefe de Exitosa. patrulla. Capitán. Claro, él tomó la decisión en virtud justamente de lo que estabas diciendo. Si él giraba y decía, no, mantengo la posición, ¿no? Y hago empleo y uso de las armas, por lo menos hubiéramos tenido 50 población civil fallecida. 50, y me quedo corto. Ante ello, el capitán toma la decisión. Discúlpame la expresión que yo voy a decir. Yo respeto mucho, tengo el dolor, porque es como cada uno de mis hijos, pero en una situación de contingencia y en una acción militar, el jefe de patrulla toma la decisión y en ese sentido no es que le han ordenado que se salga, no. Él toma la decisión de ejecutar una acción militar. ¿Cuál ha sido? Franquear y vadear esa parte del río. Que si hubiera sido en situaciones normales, lo hubiera hecho. Pero ¿qué es lo que sucede? Ante una andanada de piedras y avellanas, pero él tomó la decisión. Y disculpen lo que voy a decir, yo soy soldado y creo que la mayoría de los soldados sabemos que cuando nos enfrentamos a una acción militar puede haber pérdida de nuestras vidas. Para eso estamos formados. Que digan de que los soldados lo mandaron a morir o algo por el estilo, creo que no es prudente, ¿no? En memoria de ellos. Porque ellos cumplieron una orden en el devenir propio. A ti no yo creo que te lo he dicho en algún momento, yo respeto muchísimo tu trabajo en defensa civil porque creo que transformaste esa institución y introdujiste el concepto. Es decir, yo creo que has cumplido un papel importante en el Perú en relación al tema de la reconstrucción y ahí está lo que pasó el 2017 para probarlo. Pero creo que estás en un tema, te has metido en un tema político muy serio, Jorge. Y la pregunta es si tú en algún momento no has sentido, porque finalmente tú eres el ministro de Defensa, es decir, no has pensado en renunciar o te han pedido que renuncies o has todo eso planteado como solución. Es decir, de que alguien políticamente tiene que pagar los platos rotos acá. Voy a responder qué horrible ha sonado lo de platos rotos, son personas las que han muerto. Pero por supuesto, a todos nos duele, pero quiero responder la última pregunta. Hay varias personas que han dicho la renuncia y vuelvo a reiterar lo que dije anteriormente, de que renunciar en este momento sería ser irresponsable con todo lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Sería irresponsable dejar de lado todas las acciones que tengo que hacer para proteger a la población. Punto número 1. Punto número 2, hay niveles de responsabilidad. Si el ministro de Defensa, con el debido respeto, va a asumir funciones de jefe de patrulla, entonces acá va a suceder dos cosas. De que cualquiera que ocupe la función de ministro de Defensa va a tener que ir acompañando las patrullas. Nosotros tenemos niveles. Acá se cuestiona mucho que la función del ministro de Defensa tiene que intervenir en el campo operacional. El ministro de Defensa pero hay una no cosa tiene. pero hay una cosa que sí te van a... Es decir, el hecho yo preguntaba eso. A mí la decisión de este capitán de decir no voy a enfrentar a la gente porque si lo enfrento va a morir demasiadas personas acá y la herida va a ser demasiado grande. Pero, es decir, lo que yo preguntaba era quién puso al capitán en esa disyuntiva, ¿no? O sea, ¿por qué había un miembro del ejército armando una patrulla que tenía que tomar una decisión sobre si enfrentaba una protesta social? O sea, las Fuerzas Armadas no están para enfrentar las protestas sociales, están para enfrentar la guerra externa, la guerra contra el terrorismo, para atender a la gente en emergencia como la que estamos viviendo en prácticamente todo el país hoy, no para enfrentar a los protestantes. O sea, hay una responsabilidad, alguien tomó esa decisión. Es la línea de Alberto Tarola, digamos, de mano dura para enfrentar a la protesta. Muchos, por ejemplo, yo estoy escuchando muchos comentarios en los cuales dicen... Ayer escuché una aseveración la cual es totalmente falsa, que yo puedo indicar que la presidenta, el premier y el que habla han dispuesto que no se haga el uso y empleo de las armas. Eso es alejado fuera de la realidad. Si no, no hubiéramos firmado una resolución suprema de acuerdo a ley en la reglamentación del uso de la fuerza. Y eso está establecido. Y en la reglamentación y uso de la fuerza indican los mecanismos para los cuales las patrullas, las compañías o los diferentes elementos que tienen que tomar ese tipo de acción, es que hay que ver todo el contexto. ¿Por qué sale esa patrulla? La patrulla no salió a pasear, no salió a hacer otra cosa. Sale como consecuencia del ataque que había sufrido un día antes en Juli para reforzar esa posición. Y sale en horas de la madrugada. Vadean el río.
llegan, se encuentran con una determinada cantidad de personas, pero ese es motivo de que se está llevando a cabo una investigación. Ya se han activado también los procesos de inspectoría. Pero decir de que una u otra decisión o cuestionar una u otra decisión, nosotros la podemos hacer sentados aquí en un escritorio, tomando un café, pero en esos momentos, con la presión de la población, porque la población no ha hecho esa presión en ese momento, han venido correteándolos por un espacio de 30, 40 minutos, ¿no? Hasta que lleguen a esa situación en la cual el capitán toma la decisión de evitar el conflicto y dirigirse hacia la otra zona. Y eso está en los informes que hace la parte operacional a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tenemos que terminar por hoy, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, ha estado acá en los estudios de Exitosa.